La entrada del edificio que estás viendo pertenece a la entrada del edificio en el que vivía Beatriz Sarlo en Caballito. Esto es Hidalgo 140, apenas pasás el puente de la vía del tren que pasa por abajo, te encontrás con este edificio. ¿Y por qué estamos acá? Porque meses después de la muerte de Beatriz Sarlo, se desató un escándalo por la herencia y ahora la justicia tiene que decidir quién se queda con este departamento que era de su propiedad. Este es un edificio de 8 pisos, estamos hablando de una propiedad que abarca el 7º A y el 8º A, es un departamento en dúplex que está unido. Y te decía por qué la justicia tiene que decidir, porque el encargado del edificio se presentó como heredero. ¿Y tiene con qué? Tiene una prueba, que es una carta escrita de puño y letra de Beatriz Sarlo, donde dice que él, después de su muerte, se tendría que hacer cargo de la gatita y también del departamento. Bueno, ahora toda esta batalla judicial en la que no la tiene fácil. ¿Por qué? Porque también se presentó como heredero el ex marido del que nunca se divorció, a pesar de haber estado separados, de hecho, durante los últimos 50 años. Así es, reclama tanto esta propiedad como otra oficina en la calle Talcahuano y los bienes de Beatriz Sarlo. Por supuesto. Ella vivía en pareja desde el año 1984, una pareja que murió en el 2023, ella falleció un año después de esto. Este departamento fue adquirido en 2004, pero este ex marido, del que nunca se divorció, apareció ahora reclamando todas las propiedades y queriendo ser el heredero de todo. Sí. Esto obviamente está presentado en la justicia, con un peritaje rápidamente se va a saber si es cierto o no es cierto. Lo que pasa es que ahora están denunciando que empezaron a aparecer en páginas de venta online ya pertenencias de Beatriz Sarlo, contenido del interior del departamento. Exactamente. Lo primero que apareció, que llamó la atención a los amigos de Beatriz, fueron discos, una colección de discos de CDs que están en venta en determinadas disquerías, y eso fue lo que encendió todas las alertas. Claro, durante el último tiempo, durante los últimos meses, el encargado de este edificio fue el que contuvo a Beatriz Sarlo, sí, el que le hacía los mandados, el que a la noche le hacía el té, el que estaba con ella, la acompañaba y demás. De hecho, fue el que la internó, el que llamó a la ambulancia, la llevó al hospital Otamendi, y el que estuvo con ella los últimos meses y hasta las últimas horas de su vida. Pero debería haber hecho un testamento, por una carta, ¿no? Pero vaya a saber en qué estado estaba cuando la escribió. Eso es lo que muchos dicen, que no estaba del todo bien de salud en el último tiempo. Por eso, vaya a saber en qué estado estaba. Y después porque yo no sé cómo es legalmente la herencia en función que estaba... Lo que pasa es que estaba casada, por más que estuviera separada, claro, seguía casada. Creo que primero, si está casada, claro, y si tiene algún sobrino en segundo lugar. Está casada, claramente. Sí. Hay que ver si la justicia toma, por estar casado, una separación de hecho, por más que claro, no hayas hecho el divorcio, si tuviste 50 años separados. Sí, pero nunca te divorciaste. No importa, pero eso, o sea, es raro. Exacto, sabés que fue el ex marido el que inició todos los trámites de sucesión, el que inició todo este juicio, pero lo que dice el abogado del portero es que esto no lo hace heredero. De hecho, lo impugnaron para que él se presente como heredero. Bueno, ahora hay una puja y esto tiene que ser decidido en la justicia. Obviamente el peritaje dará su resultado. No es determinante de todas maneras, porque la batalla judicial puede seguir a pesar del peritaje. Me escribe Jorge Monastarqui, gracias Jorge, como siempre. Si no está divorciado, es único heredero. Claro. Por más que se han pasado 50 años. 50 años, época en la que no existía el divorcio, ¿no? 50 años, 40 años, 30 años, vos no te divorciaste por más que no estés pero después viviendo, lo podría haber hecho. Después lo podría haber hecho, sí, obvio. Sí. Y ella podría haber dispuesto, o sea, podés disponer de 1/3. El resto es claro, ley vigente. Vale. Claro. Así que no hay divorcio, hereda, olvídate. ¿Y la carta? La duda de la carta. Y eso, y no, pero 1/3. Ahí está, básicamente, ponerle que la carta sea cierta. Pero una carta no tiene... Pero ponerle que la carta sea cierta. Testamento. No sé.
Claro, ¿Tiene alguna... carta, Vamos a preguntarle a Que la Jorge. carta la puede haber escrito el propio encargado, digo, si pienso o mal. la puede haber Sí. escrito ella bajo coacción también. Sí, o que no estuvieron... Siempre tiene que haber testigos. Sí. Claro. Para, ahí te llamamos, Jorge. Sí, esa además te la vamos a carta no avisar. dice heredar. Sí. La carta dice hacerse cargo. Bueno, la justicia mirá va a lo que es esa determinar, carta. hacerse cargo es heredar, esa Bueno, era la estamos hablando voluntad estamos que hablando- herede el Hacerse encargado. cargo es cuidar a tu mascota y cuidar al departamento. Igual esa carta no tiene Estamos hablando, nada que ver. estamos hablando de una La persona carta dice hacerse hiperlúcida, cargo. como Beatriz Sarlo, que da la sensación, la carta que... El señor Monastarqui me dice ¿Qué que tal? no hay discusión sobre el tema. Sí, 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 Tema cerradísimo. claro. Es el ¿Nunca marido. se divorció? Nunca se... Pero la otra denuncia es esta. Aparecen pertenencias que estaban en el departamento, Eso es aparecen tremendo. ofrecidas. Y bueno, A la venta. sí. Y ahí básicamente el apuntado es el Algo a lo que encargado, el encargado ¿no? tiene acceso. Entiendo. El encargado es el que... Entiendo, bueno, sí, por eso. claro, si iba, Sí, sí. la cuidaba, Pero le hacía los entiendo que mandados. legalmente si estás en el medio de una sucesión, todo corresponde a la sucesión. Los discos, todo. Sí, sobre todo si tienen valor, pueden tener un valor eso, sí. Ahí puede tener un problema el encargado, quien sea el Sí. sospechado. Jorge, ¿cómo estás? Era más- Buen día, más Antonio, fácil- ¿cómo están? Más fácil llamarte que leer mensajes. Gracias, como siempre. A ver, Un placer. vamos a suponer esa carta. ¿Tiene Sí. Vamos a suponer que la escribió Beatriz Sarlo. ¿Tiene validez legal para el tercio que podés disponer? Lo primero que hay que decir que en Argentina, con la modificación del Código Civil y Comercial, se amplió lo que es la porción legítima, Sí, es decir, la porción correcto. que uno puede legar sin que sea afectada la porción de los herederos forzosos. Si ella no tiene hijos forzosos, pero tiene un esposo, ella está casada, Sí. técnicamente y para la ley. Si no hizo el divorcio, está casada, no importa, no tiene validez la separación de hecho. Pero perdóname, Entonces. no importa que vos te hayas separado de hecho, que hayas estado conviviendo con otra persona, eso no importa. No. Ok. No, porque la ley te facilita la posibilidad del divorcio. Sí, si claro, vos no haces esa. el divorcio, lo que es lo que se conocía como sociedad conyugal antiguamente, hoy que se llama régimen de comunidad de bienes, va a pasar del acervo hereditario al heredero que la ley marca, Correcto. que es el esposo. Siempre y cuando sean bienes gananciales, es directo y podría cambiar si son bienes propios, pero en el caso acá no hay hijos, así que no cambia nada. Ahora bien, lo que muchas veces la justicia investiga, y no digo que sea el caso porque no conozco particular, pero sí hablan de si estaba bien o no la persona al momento de hacer lo que se llama un testamento hológrafo, porque vos podés dejar testamento a hológrafo, como este caso, hecho a mano, Sí. o hacerlo a través de un escribano público, Ok, que o no sea es que el caso. esta carta, si es real, tiene validez. O tendría validez. Podría llegar a tener validez, Ok. digamos. Ahora bien, lo que hay que decir es que cuando una persona, que no conozco cómo estaba la señora Sarlo, se aprovecha de alguna cuestión de una persona, hay un delito que se llama circunvención de incapaces. Cuando una persona se aprovecha de los bienes para apoderarse de una manera no legal y forzando a la persona o aprovechando Sí. de su estado de salud. Se hizo muy famoso hace unos años un caso de una serie de Netflix, justamente. En función de eso me acuerdo escribí un artículo para un diario, después te lo voy a pasar. Pero yendo al caso concreto, la persona si está casada tiene un heredero, que ese es la justicia, te diré que casi con certeza va a dictar como único heredero, en principio al esposo. La posibilidad que podría haber es que si consideran válido como testamento hológrafo a este manuscrito hecho por Sarlo, se podrá hasta un tercio de lo que es el total del acervo hereditario, para que la gente lo entienda, del total del patrimonio, no más de eso. ¿Hay alguna chance post-mortem de chequear si pudo haber sido forzada a escribir este testamento hológrafo? Bueno, justamente lo que podría verse a una causa penal por este delito si algún familiar o considera de que es así. ¿Cuáles son las pautas que se tienen que ver? Generalmente lo que son las historias clínicas, si la persona neurológicamente Claro. o psiquiátricamente se veía afectada o no, y no hablo de ella, sino digo de casos que he tenido en el último periodo,
y se aprovechó de esa situación la persona. Jorge, un abrazo muy grande, gracias, como siempre. Muy atento. Un placer. Muchas gracias. El doctor Jorge Monastarchi.